van a cambiar, lo que todos quieren es que cambien para mejor. Pero bueno, hay riesgo de que algunas cosas cambien para peor, sea Scioli o Macri el próximo presidente. Y vamos a discutir el tema de fondo, cómo han encolumnado las campañas tanto Scioli como Macri. Scioli evidentemente está en una campaña muy fuerte, lo dijo ayer, voy a desenmascarar a Macri, su gran apuesta es el domingo en el debate, está con una campaña muy dura, en algunos casos copiada del balotaje en Brasil, diciendo que si gana Macri sería devastador, con ese adjetivo, y planteando que se viene la mega devaluación, la poda del poder adquisitivo de los salarios, el retroceso con el tema de las jubilaciones, YPF. Está en una campaña muy, muy dura, muy agresiva, apuntando a Mauricio Macri. Y Macri, en cambio, está, nosotros venimos diciendo, en modo pastor evangélico. Se siente, ahora vamos a ver las encuestas, se siente que está muy cerquita de poder ganar el balotaje si se mantienen las tendencias, y al contrario, está con una campaña más conciliadora que nunca. Ya se erige como el futuro presidente y está apelando incluso, Diego, llamando a los votantes de Scioli, tendiéndoles una mano, diciéndoles, yo también lo voy a representar a ustedes, es decir, buscando no solamente los votantes de masa, que son el bocado más preciado de este balotaje, los 5.200.000 votos que sacó Massa, donde parece prevalecer un voto opositor favorable a Macri por ahora, sino también Macri cree que también puede haber votos que fueron a Scioli en la primera vuelta que pueden llegar a acompañarlo, Diego. Sí, un escenario casi opuesto al de las generales, donde el que creía que iba adelante era Scioli, el que creía que no le convenía debatir era Scioli, el que creía que tenía chances de ganar en una primera vuelta era Scioli, y Macri hacía el esfuerzo por diferenciarse, por sumar a votantes de otros partidos, sobre todo lo que era el Frente Renovador, esa disputa por sumar esos votos y ir a la polarización que finalmente se concretó, pero no en detrimento de Massa. Massa mantuvo los votos. Ahora es al revés. Ahora Scioli quiere ir al debate, ahora Scioli cree que ahí está una de sus grandes chances de descontar esta diferencia, que la mayor parte de las encuestas, aparecieron otra vez las encuestas después de, bueno, del papelón de la primera vuelta, pero las encuestas marcan que arriba está. Marcan tendencia, ¿no? El tema es la diferencia, ¿no? Exactamente. Claro, pero era importante en la primera vuelta la diferencia, ahora lo que importa es la tendencia. Digamos, la primera vuelta era clave saber si Scioli superaba el 40%, tenía 10 puntos de diferencia con el segundo. Bueno, la pifiaron todas las encuestas. Digamos, en eso fallaron. Bueno, ahora solo importa la tendencia, porque el balotaje lo ganás por un voto. Y bueno, todas las encuestas están mostrando, vamos a repasar las 5 encuestas que están dando vuelta, algunas concretadas por diarios, como el caso del Diario de la Nación, otras contratadas por el propio Scioli. Macri debe haber financiado alguna, pero él dice que no, que las que tiene de isonomía no las está difundiendo. Esta es la encuesta de Management and Fit que publicó el diario Clarín el domingo pasado y que muestra 8 puntos, poco más de 8 puntos de diferencia a favor de Macri sobre Scioli. Esto es proyectando indecisos, ¿no? Sí. Bueno, después está la encuesta de González Valladares, que muestra similar, ¿no? Sí, acá hay 8 puntos de diferencia también de Macri sobre Scioli, con casi 4 puntos de voto en blanco. Ni siquiera todo el voto en blanco. Sí. Si fuera todo ese voto en blanco en función de Scioli, tampoco le alcanzaría para y con muy poquito de no sabe, no contesta. Bueno, después está la de Ipsos, Mora y Araujo. Ipsos que, fíjense, en la primera vuelta le daba ganador a Scioli en primera vuelta, ¿no? Estaba 42% a Scioli y a Macri no llegando al 30%. Bueno, erró Ipsos claramente las encuestas en la primera vuelta. Hoy lo está dando a Macri con una diferencia de más de 11 puntos sobre Scioli. Y después está la de Poliarquía, que es la encuestadora tradicional de Scioli, pero también del Diario de la Nación, que también erró en la primera vuelta, tenía 9 puntos a favor de Scioli sobre Macri, esa diferencia fue 3 puntos finalmente. Poliarquía, publicado por el Diario de la Nación, le da más de 8 puntos y medio a Macri sobre Scioli. Estas son encuestas de
relevadas la semana pasada. En el sciolismo, yo digo ojo con Poliarquía, porque Poliarquía es la encuestadora que viene midiendo, financiada por Scioli hace mucho tiempo. Me pasa que también publica el Diario de la Nación. Esas cosas que ocurren en la Argentina. En el caso de AIME, es la encuesta que encargó Scioli y que muestra una diferencia menor. Muestra 4 puntos de diferencia de Macri sobre Scioli. Esta encuesta encargada y difundida por Scioli, que dice que se ha achicado esa diferencia inicial que había en las primeras semanas después de la primera vuelta. Bueno, esto proyectando indecisos da un poquito más, da 5.7 de Macri sobre, o casi 6 puntos de Macri sobre Scioli. Pero bueno, ahí está la discusión. Es el escenario más optimista, ¿no? Porque si esto fuera real, si esto fuera así, como dice esta encuesta, bueno, está muy cerca, la de Hugo AIME está muy cerca, incluso puede, bueno, descontar, es una diferencia, está en el margen de error. Sí, incluso. Lo que pasa es que la de AIME tiene un gran porcentaje, más de 10 puntos de no sabe, no contesta, que dicen que podrían terminar definiendo la elección. De todas maneras está claro, y lo dicen los propios encuestadores, que la apuesta de Scioli, como vos decías, es el domingo próximo en el debate, que se va a difundir por la mayoría de los canales de aire y de cable. Canal 26 lo va a transmitir también en vivo al debate. Y bueno, ver si en el último tramo de campaña, en los últimos días, la última semana, prende el voto miedo. Prende la idea de que, ojo, que el cambio puede significar, eso es lo que dice el sciolismo, un salto al abismo, ¿no? Al caos, a la mega devaluación y demás. Y hay mucha militancia incluso del kirchnerismo, de la Cámpora y demás, que se ha sumado, después lo vamos a ver, en las calles, alertando e interpelando a la gente. Ustedes van a perder todo lo que tienen, compraron el auto, lo van a perder, tienen un empleo, un salario, la obra social, van a perder todo si no votan a Scioli. Sí, sí, eso puede, por un lado, impactar, afectar o convencer a esa masa de votantes del Frente Renovador, 5.200.000 personas. Una parte importante, se dice, y lo dicen los propios dirigentes del Frente Renovador, mayoritariamente es un voto opositor, eso es lo que todos suponemos. Bueno, Scioli trata de, asumiendo todas las banderas de masa, muchas de las cuales el oficialismo había cuestionado en la campaña, con eso sumar votos decisivos. El debate, los votos de masa y también imaginar o tener cierta expectativa en que haya gente que no votó en las generales y se sume. Sí, también es cierto que el votante de Massa era un votante claramente opositor. Massa decía, los voy a meter a todos presos. Massa decía la lucha contra el narcotráfico. Decía que Scioli era el peor gobernador de la historia argentina. Pero es cierto que Massa, en términos económicos, trataba de mostrar moderación. Es decir, es un desastre lo que están haciendo, pero para salir de esto hace falta levantar el cepo en 100 días, tengo a Labaña, tengo a Redrado, tengo a los equipos que lentamente van a ver cómo van desactivando la bomba que deja Cristina, un banco central sin reservas. Bueno, vamos a discutir un ratito de eso, porque Scioli me parece que está haciendo hincapié en algo que Macri por ahí se apresuró, que es la idea esta de que al día siguiente se levanta el cepo, que bueno, que todos van a poder comprar dólares, pero más caros. El dólar oficial va a subir y en todo caso el dólar paralelo, si las cosas andan bien, van a bajar. Pero eso significa una devaluación y todos los economistas están discutiendo si eso impacta directamente en los precios o no. Se está definiendo dentro de 10 días 2 modelos de país, Scioli-Macri, Macri-Scioli. A 10 días del balotaje, la campaña electoral entra en su etapa decisiva y el debate se recalienta. Aunque Daniel Scioli y Mauricio Macri se parecen en su origen, su perfil e incluso sus propuestas, de un lado y del otro afirman que el 22 de noviembre se enfrentan 2 modelos de país. La gran apuesta del candidato oficialista es conseguir de cara a la segunda vuelta lo que no logró en los últimos 12 años, diferenciarse claramente del kirchnerismo. Scioli dejó de lado el discurso del progresismo oficialista y apuntó todos sus cañones para capturar el voto peronista de Sergio Massa. Junto con el 82% móvil y la eliminación de ganancias, prometió las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la tolerancia cero con los piquetes. Sin embargo, el eje de su campaña insiste en explotar el miedo a Macri que existe en algunos sectores del electorado. Daniel dice que si Mauricio gana, arrasará con todas las conquistas sociales de los años del kirchnerismo.
advierte que los economistas de Cambiemos programan una maxi devaluación que golpeará a los trabajadores y terminará igual que el gobierno de la Alianza, con ajustes, conflicto social y represión. En el campamento macrista buscan ahuyentar los fantasmas del pasado a puro optimismo. Macri predica a favor de un cambio y hace campaña abrazado a María Eugenia Vidal, la cara social que hoy tiene para exhibir el PRO. Aunque el expresidente de Boca está convencido de que hace falta un cambio drástico en la economía, conserva su tono moderado. Sabe que si cumple con el sueño de llegar a la Casa Rosada, le tocará gobernar una sociedad exigente que no quiere volver a los años 90. Ya vamos a estar hablando con Javier González Fraga. Gracias por venir, Javier. Si se puede salir del cepo rápidamente, al día siguiente sin una mega devaluación. Y también a un Macri que se siente cerca del poder y modera algunas propuestas. Por ejemplo, ha dicho que este 82% que propone Scioli para los jubilados es un parche y que no está de acuerdo. Así que ahora vamos a hablar con Javier González Fraga. Ya está en nuestros estudios Iván Petrella, que es legislador del PRO, director académico de la Fundación Pensar. Está Leandro Santoro, que es subsecretario para el fortalecimiento de la democracia, del Frente para la Victoria. Está Daniel Arroyo, es candidato a vicegobernador del Frente Renovador de Sergio Massa, a quien todos van a tratar bien esta noche porque todos están los votos de Massa. Y que se porte bien Fernando Iglesias, tiene que tratar bien también a Daniel Arroyo. Y Fernando Iglesias, escritor, periodista, ha escrito este bestseller que aporta un poco a la concordia en la Argentina, que se llama Es el peronismo estúpido, y que está rompiendo las ventas en las librerías. A ver, hay dos modelos de país en pugna, ¿es así? ¿O Scioli y Macri representan dos modelos de país? A ver, Leandro Santoro. Sí, obviamente yo creo que sí. Me gustaría saber qué opinan los compañeros del PRO. A ver, son dos modelos de país que están claramente diferenciados. Yo creo que el rol del Estado es un tema que está en disputa. El modelo de integración regional, ¿no es cierto?, para dónde se va a dirigir la política exterior. La política de redistribución del ingreso también creo que está en discusión. Y fundamentalmente la estructura económica. Si se construye y consolida la estructura productiva, o si pasamos hacia un modelo de valorización financiera. Iván Petrella. Mira, la verdad, a mí no me gusta la idea esta de dos modelos de país, porque cuando uno habla de modelos de país parece que hay una especie de pared que separa dos visiones totalmente antagónicas. Y la verdad que la meta de la Argentina futuro, y es una de las metas de Cambiemos y de Mauricio Macri, es unir todos los argentinos. Tenemos que pensar que estamos todos en el mismo país, con opiniones divergentes, tratando de lograr consensos básicos. Ahora sí, lo que veo claramente son dos modelos de campaña distintas que me preocupan en relación a lo que podría ser un gobierno de Daniel Scioli a futuro. Porque del lado del oficialismo, del lado de Scioli, vos tenés una campaña que se basa, por un lado, como decías vos, Maxi, recién, en la mentira y en el miedo, y por el otro lado, en hablar por Cambiemos. O sea que el oficialismo te dice qué es lo que piensa Cambiemos y qué es lo que piensa hacer Cambiemos. O sea que de esa manera también silencia las propuestas que proponemos nosotros. En cambio, nosotros lo que hacemos, buscamos, la verdad, una campaña basada no solamente en las propuestas, pero también en el espíritu de unión que necesitamos los argentinos para trabajar a futuro. Y ese espíritu de unión va a ser va a ser lo que haga posible dejar de hablar de modelos y hablar de un país único donde todos contribuimos un granito de arena. Ahora hago una aclaración, digamos. Yo no digo que sea una campaña de mentiras la del oficialismo. No. Sí, en algunos aspectos, digamos. Uno no puede pensar que Macri quiera 50% de inflación en el primer año, porque eso se lo lleva puesto la legitimidad política, digamos. Pero si es una discusión, me parece relevante, no puesta en esos términos, diciendo, Macri quiere la mega devaluación, 50% de inflación y demás, porque ningún gobierno democrático asume para hacer eso en el primer año en estas condiciones, porque después no queda con margen para reconstruirse políticamente. Pero sí creo que es una discusión cómo se sale de lo que es la responsabilidad total de Scioli, de Cristina y de Kicillof, que es haber vaciado el Banco Central, haber hecho un esquema de atraso cambiario, del cual es difícil salir, y el próximo va a tener que devaluar. El tema es cómo lo hace. Ahora, Daniel Arroyo, ¿hay dos modelos de país? A mí me parece que hay dos modelos respecto de cómo se sale de la cuestión macroeconómica. Creo que ahí sí hay una discusión profunda y me parece que la gente le va a poner mucha atención. Mi impresión es que a nosotros nos fue bien con el voto racional y no con el voto emotivo. Fue gente que dijo, propusieron tal cosa, me parece bien, me parece mal.
tengo la impresión de que los que nos votaron a nosotros se van a sentar a ver el debate por televisión y van a tratar de escuchar a ver qué dicen de educación, de desarrollo social, de salud, y en función de eso lo van a encarar, que no ven dos modelos de país, sino que están tratando de que les hablen a sus problemas cotidianos. Me parece que por ahí va a pasar la cuestión. Si hay una discusión grande de salir, digo, del gradualismo, shock, hay dos situaciones diferentes. Fernando Iglesias. Sí, yo creo que sí, que hay dos modelos de país muy claros. Y voy a tomar los tres ejes que mencionó Santoro. Ocupación, habló del aspecto social y la integración latinoamericana. La integración latinoamericana consistió en atraer a la Argentina al carro de Chávez y destruir el Mercosur, cada vez menos intercambio comercial, cada vez menos relación, inclusive con gobiernos que fueron amigos como Dilma, destrucción completa de cualquier iniciativa de integración regional. Ocupación. Yo nunca vi en la Argentina semejante cantidad de gente que no tiene trabajo, que depende de los subsidios, trapitos, manteros, cartoneros. Lo que ha habido en estos años es una lumpenización general del país. Gente que está desestructurada, que no tiene trabajo ni piensa tenerlo y que además ni vio trabajar a sus padres. Eso también es el modelo de país que ellos han impuesto. Y cuando hablan de pobreza y sensibilidad social, yo no sé de qué están hablando. Estamos con una pobreza media que supera a la media de los años 90. Esa es la pobreza real. Tenemos un tercio de los trabajadores todavía en negro. Y tenemos 40% de los chicos en niveles de indigencia. Entonces, no sé de qué están hablando, de qué país están hablando. Y si la amenaza es que vuelvan los 90, los 4 grandes aparatos políticos de los 90, yo se los voy a recordar quiénes eran. El PJ Nacional, el PJ de la provincia de Buenos Aires, el PJ de Santa Cruz y la Alianza. Mirá las 4 candidaturas que propuso el Frente para la Victoria. PJ Nacional, Scioli. PJ bonaerense, Aníbal. PJ de Santa Cruz, Zanini. Alianza, Sabatella. Ellos son los 90. Para mí, que yo sepa, ni Macri ni Michetti fueron funcionarios. Ellos sí. Muchísimas Leandro cosas. Santoro. A ver, en primer lugar, el principal socio comercial de la Argentina no es Venezuela, sino es Brasil, y está en recesión, y eso lo sabe todo el mundo, y eso explica buena parte de los desacomodos que hay en materia de comercio internacional. Segundo lugar, a ver, acá no hay una campaña de miedo. Es anterior a la crisis, no es así. Es anterior a la crisis de Brasil. Yo te dejé hablar, déjame. Me moría de ganas de contestarte cada una de las cosas que decía, respetuosamente te dejé. Segundo, acá se habla mucho de la campaña de miedo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Anticipamos las consecuencias sociales del programa económico que ellos están presentando, que Cambiemos presenta. El problema, Maxi, yo detecté que una cosa es cuando van los dirigentes de Cambiemos a la televisión y otra cuando van a los espacios del Círculo Rojo. Frente a los empresarios del Foro de Convergencia Económica, ahí te dicen de verdad lo que piensan y te hablan de levantar el cepo, de una mega devaluación, dicen que en realidad el tipo de cambio que la gente toma como referencia es el blue a 16 mangos, dicen que hay que hacer un ajuste, un tarifazo en realidad, a partir de una reducción de subsidios. Nadie dice eso. Déjame terminar. Bueno, nadie dice eso. Te lo puedo, digamos, Mel Coñán dice eso, Prat Gay dice eso, cada uno de los referentes que ustedes tienen, cuando van a la televisión, dicen algunas cosas y lo maquillan un poco. Cuando van a los espacios, a los círculos de poder, digamos, esto que te estoy contando, digamos, cuando se juntan, no sé, la Bolsa de Comercio, con el Foro de Convergencia Empresaria, definen una serie de políticas. Y déjame decirte una cosa, también es cierto que acá cada uno tiene una historia. Entonces, de un lado vos tenés economistas ortodoxos neoclásicos y del otro lado tenés economistas heterodoxos que son neokeynesianos. La disputa, Maxi, es una disputa que está presente en la Argentina hace mucho tiempo, entre dos visiones de país que tienen que ver cómo se administran los recursos y cómo se produce la población. Santoro, el sector que más creció en los 10 años, estadística oficial del INDEC, fue el sector financiero. 3 veces creció. La industria en la Argentina creció por debajo de la media general, no lo digo yo, lo dice el INDEC. Tomás 2003, 2013 y ves que el sector financiero se triplicó y la industria creció el 88%. ¿Los bancos nos apoyan a nosotros? ¿A quién apoyan los bancos y el sector financiero? ¿A Cambiemos o al Frente para la Victoria? No sé a quién apoyan yo los bancos. Sí sé, los bancos apoyan a Cambiemos. No, eso lo decís vos. Por eso, 12 años. Prat Gay es un hombre del sistema financiero. Pero ¿por qué van a, escúchame, ¿por qué van a apoyar, por qué no van a apoyarlos a ustedes que 3 veces triplicaron el sector financiero? A ver, un punto de contacto que tenemos, por ejemplo, con el Frente Renovador es la política industrial. Yo lo escuché la semana pasada, lo leí la semana pasada de Mendiguren, diciendo que había 2 modelos, valorización productiva, valorización financiera, y que el espacio de Cambiemos estaba muy cerca del modelo de valorización financiera. ¿Esto qué es? La especulación con los sectores cambiarios. Vos fíjate cómo reaccionó la bolsa. ¿Quién lo dice de Mendiguren? ¿Cómo reaccionó la bolsa después del resultado electoral? Mirá las acciones, déjame terminar, mirá las acciones. Mirá cómo reaccionaron las acciones. Un segundo, siempre lo digo, me lo decía
la profesora de castellano en el Buenos Aires, Uno a la me vez. decía, los signos son lineales, si se superponen no se entiende nada. Perfecto. Entonces vamos de a uno. Completá, Santoro, quiere decir algo Petrella El lunes siguiente a las Sí, sí, elecciones, sí. cuando se provocó, digamos, el cisne negro de la derrota del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires y los Sí. resultados no eran lo que se esperaban, fíjate cómo reaccionó la bolsa. ¿Cuáles fueron las acciones que subieron? Las acciones de los bancos, las acciones de las empresas de servicio, porque todo el mercado interpreta que se van a subir las tarifas, y las acciones de las empresas de Nicolás Caputo. Mira, yo entiendo que a Daniel Scioli y al oficialismo le cuesta hacer campaña porque Scioli fue coherente cuando fue menemista, fue coherente cuando estuvo con Duhalde, fue coherente cuando estuvo con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, también fue coherente siempre con quienes estaban en el poder político. O sea que es muy difícil de hablar de un cambio real con Scioli cuando fue parte de la casta política argentina de hace mucho tiempo. Ahora, vos hablabas de lo que decía Mauricio Macri o los referentes en privado. Yo te voy a decir cuál es la frase cabecera de Mauricio Macri en sus reuniones con los economistas de Cambiemos en privado. Es la siguiente: no vamos a descuidar a nadie para que cierre algún número. Ese es el eje de la política económica de Mauricio Macri. Pobreza cero. Todo lo demás es una herramienta para llegar a esa meta, para realmente sacar a los argentinos de la pobreza, algo que ustedes no pudieron hacer en la última década y que Scioli no pudo hacer como parte de gobierno en las últimas 2 décadas. Todo lo demás es instrumental. Pobreza cero. Esa es la meta económica de Cambiemos. Quiero mostrarles cómo está haciendo en la calle campaña la Cámpora y militantes del kirchnerismo, que ahora sí están saliendo más a la calle, no lo habían hecho en la primera vuelta en favor de Scioli, pero con esta estrategia un poco, ¿no? Si no votan a Scioli, van a perder muchos derechos sociales o cosas que han logrado en los últimos tiempos. Bueno, estuvieron en Florencio Varela y bueno, una persona se nota de condición social más humilde o alguien que estaba por ahí, se sintió un poco ofendida por el discurso de una de las militantes de la Cámpora. Míralo. Quiero hablarle a toda la clase media que se ha convertido en clase media durante estos 12 años de gobierno, que ahora están enojados con Cristina. No entendemos por qué, porque antes eran pobres. ¡Qué vergüenza! Y ahora se creen de otra ¿Cómo van a clase? decir a la Están gente enojados, que no era son de la clase pobre? trabajadora. ¡Dan vergüenza! Así que le queremos decir Hay que tener recuerden que en el respeto. 2001 ¿Cómo le voy a decir a la todos gente sus que era ahorros, pobre? porque los Vamos, ricos esa jugaron su gente dinero, es pero digna. La clase media perdió No es todos sus pobre. ahorros. Bueno, la locura. sí, me hubiese gustado mostrar un poquito más en extenso, porque la verdad que es muy interesante. Estos son los mismos. Porque claro, una señora se Todo sintió es muy interesante. se sintió ofendida porque la militante de la Cámara decían que antes eran, no, pero no dijo que antes eran pobres, dijo antes eran pobres, ¿no? Como si fuera una cosa. La mamá de Tampoco ser Kicillof pobre es era. un insulto. La mamá de Kicillof, que Sí. ¿cómo es? Los chicos estos que antes decían que no había que contar a los pobres, ahora los contaron. Mirá qué raro que son. ¿Te puedo contestar una cosita más que quería decir? Te pido por favor. Digo, yo creo que hay que, porque si no, esto no queda claro. Sí. Dos modelos de país. Está muy claro. A mí me parece que hay gente que no puede concebir un país en el cual el Estado no se dedique a destruir al mercado y el mercado no se dedique a destruir el Estado. En los 90 destruyeron el Estado en nombre del mercado. ¿Quién lo hizo? Menem con Scioli. Y ahora, en esta década, destruyeron el sector privado en nombre del Estado. ¿Quién lo hizo? Scioli con Kirchner. Digo, yo quiero efectivamente quiero un país razonable donde que la bolsa suba no sea una mala noticia. No es una mala noticia. ¿En qué país que la bolsa suba es una mala A ver, noticia? ¿no hay un poco solamente la locura de ¿No hay estos un poco de chicos. subestimación Que las con esa acciones cosa respecto a la gente? Decirle, mira, vos tenés esto, antes eras pobre, si votás a Macri, vas a volver a ser pobre. Sí, para mí hay un problema, el gobierno Sí. tiene un problema de diagnóstico social. Yo creo que es evidente que estamos mejor que en el 2003 y creo que ha tenido una primera etapa de muchas mejoras. Pero la idea de la transferencia de dinero hizo creer que había mejorado la pobreza, que había mejorado el trabajo, cosa que no ha sucedido en los últimos 4 años. Y me parece que hay un error de diagnóstico. Yo le creo buena voluntad al gobierno en materia social, pero claramente no está viendo bien la realidad. La Argentina tiene 11 millones de pobres, tiene 1,5 millones de pibes que están afuera de todo, tiene 34% de trabajo informal, no lo está visualizando y no entiende por qué no ha alcanzado el nivel de votos que imaginaba en ese sector, y es porque las cosas no están bien. Y por el problema de la inflación y hay un parate claro de las changas que complica la vida a todos.
Dicen los expertos sociales que el 80% de los argentinos se consideran de clase media. Absolutamente. El 70% de la gente se visualiza de clase media. Aunque no lo sea, tal vez se lo ve como una cuestión aspiracional. Por no eso solo la señora aspiracional, sentía como un insulto cuando sí, hablaban de pobres. Sí, Bueno. por eso, pero no solo aspiracional, sino que objetivamente tiene alguien que está peor. La sociedad se visualiza en función de quién tiene enfrente. Sí. Y en la medida que yo veo que estoy un poquito mejor que quien está allá, ese es pobre y yo no. El decirle a alguien que era pobre, en realidad es para la persona es estigmatizante. A Macri lo ha votado en la última elección, y también lo muestran las encuestas, porque si no sería imposible que estén en estas encuestas, muchos sectores socioeconómicos bajos, que en el 2013, pues esto no es nuevo, digamos, yo creo que el kirchnerismo viene con advertencias hace rato, en el 2013 esos sectores en la provincia de Buenos Aires habían votado a Massa. Absolutamente. Entonces, ¿qué significa? ¿Están todos engañados? No, a Menem también lo votaron los pobres y los sectores más pudientes. A ver, acá hay una confusión cuando se habla de populismo. Digamos, yo durante los 90, el populismo para mí era Fujimori, Collor de Mello, Menem, era un populismo de derecha. ¿Y eso qué implica? Una coalición social, una alianza de clases que tiene determinados intereses económicos. Entonces, pero déjame decirte una cosa en relación a la chica de la Cámpora. Varias cosas. Primero, me parece injusto tomar el discurso de un militante de barrio, analizarlo en la televisión, porque seguramente la flaca estaba haciendo lo que podía, digamos, con las herramientas que tiene. Segundo lugar... No, pero el mensaje era claro, el mensaje baja de la campaña de arriba, Claro. digamos, ¿no? Baja desde Cristina, baja de Pero Scioli ¿sabes qué pasa, al Maxi? militante. El punto es, cuando vos analizás las consecuencias sociales que tiene el discurso económico del PRO, te lleva a que si vos vas a eliminar subsidios, vas a tener un tarifazo. Te lleva a que si vas a liberar el cepo de la mañana a la noche, vas a tener una mega devaluación que va a pulverizar el salario y que además esa modificación, vos sabés que el precio del dólar, digamos, coordina el resto de los precios. Entonces no tiene impacto social cero hacer una devaluación del 40 o del 60%. A ver, voy a discutir un poquito con Javier González Fraga para ver a dónde estamos. Gracias por venir, Javier. No, gracias por A ver, el 100% de los economistas, yo después voy a contar un día cómo me llegan los mensajitos a veces cuando hablo de economía de distintos sectores políticos, ¿no? De los que están con Scioli y de los que están con Macri. Todos coinciden que en los últimos 3 años la política económica fue sobrevivir y transferir una inmensidad de recursos enormes, vaciando las reservas del Banco Central, con el atraso cambiario del 2013, para que se vayan 9.000 millones de dólares de argentinos reventando la tarjeta en el exterior en el 2013. Eso terminó en la devaluación del año pasado. Vino China, que fueron 11.000, 12.000 millones de dólares, que permiten maquillar hoy las reservas con los yuanes de China, y eso le permitió a Kicillof hacer otro año más de fiesta de dólar barato para un sector de la clase media, que como dijo Cristina el otro día, hasta septiembre ya había gastado 5.100 millones de dólares en tarjeta de crédito en el exterior, más unos 7.000 millones de dólares de dólar ahorro, dólar baratito, que se fueron del Banco Central. Hoy el Banco Central está vaciado, ¿no? O por lo menos no tiene reservas para poder, por ejemplo, seguir defendiendo 6 meses más esta paridad cambiaria, digamos, seguir con esta fiesta. Tenemos ahí unas placas, no me ayudan con las placas del Banco Central, sí. Mira, yo lo que creo, y lo hemos hablado muchas veces, este gobierno ha sobrevivido estos últimos 3 años consumiéndose stocks. Se consumió el stock de reservas, además de la deuda esta con China. Se consumió además el stock energético, porque ha hecho todos estos subsidios consumiéndose. La Argentina es un país que tenía superávit energético de exportaciones y ahora tenemos 6.000 millones. Eran 7.000, por la caída de precios bajó a 6.000 de importaciones netas. Pero además nos hemos consumido hasta el stock ganadero. O sea, hemos vivido, esto es una familia que se hipotecó la casa para irse de vacaciones. Esto para que la gente entienda lo que ha pasado. Es un fracaso total en cuanto a política. Y a mí me impresiona la ingenuidad o la mala fe con la cual juzgan a Macri, cómo lo subestima. Es un hombre que vino de una gestión exitosa de 12 años en Boca, 8 años en la ciudad, y hablan como si fuese a cometer 7 errores en los primeros 3 días, una persona que está pasando un mensaje, como bien lo decía Iván, de tolerancia, de prudencia. Bueno, pero pará, hablemos, quiero al Javier González Fraga, economista, no al integrante de Cambiemos, por lo siguiente. Pero es la misma persona. Bueno, no, pero decime, no me hable del Macri de Boca o de la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Porque acá... decir que Macri va a maxi devaluar, bajar el salario real 30%, pegar un tarifazo y todo en la primera semana es de una ingenuidad rayana en la estupidez. Bueno, hablemos en concreto. El banco no lo va a hacer. A ver, ¿qué puede hacer Macri en base a lo que ha dicho? El Banco Central va a cambiar el clima. A ver, el Banco Central no tiene reserva. Estos 26.000 millones de dólares de reserva. Lo hemos discutido alguna vez.
A mí el número de la ¿No te reserva preocupa? no me preocupa nada. ¿Por qué? Porque prefiero tener 2.000 millones de reservas Sí. en un clima de confianza que 25.000 millones en un clima de desconfianza. No, pero para. A Kicillof no le alcanza ni 50.000 millones de dólares porque se los van a seguir sacando de a 2.000 millones todos los meses. En cambio, y a mí vos sabés muy bien que yo asumí con 70 millones de dólares y creando un clima de confianza reconstruimos las reservas. Entonces lo más importante es preguntarse si Macri va a generar un clima de confianza, pero no confianza de los mercados externos o internos, sino confianza de los que tienen que invertir. Pregúntate si la gente va a querer sembrar más o menos, preguntarte si va a querer ampliar el restaurante, si va a poner otro galpón. Si la respuesta es sí, olvídate del tema de las reservas, porque los argentinos tenemos millones, Pero miles para de millones Javier, de dólares. porque en tu caso a principios de los 90, que veníamos de las dos hiperinflaciones y demás, Sí. en el caso de lo que siempre dice Piñanelli o Blecher o Prat Guy, que venían de la crisis del 2001-2002, era un contexto donde venías de la crisis total, digamos, ¿no? Acá estamos hablando de una economía... Acá no hay una crisis total. Bueno, por eso estamos hablando de una economía que tiene un alto nivel de empleo, una alta inflación Sí. y que tiene un dólar que está muy atrasado, que quedó muy barato, por Sí. eso los argentinos revientan la tarjeta en Miami o todos están desesperados por el dólar ahorro. Y yo te decía, hoy no hay reserva, porque de estos 26.000 millones de dólares de reserva, la mitad son préstamos con China, el resto están comprometidos en distintas cosas. Bueno, y si uno ve las reservas se miden así. En la convertibilidad nos pasamos, no era el caso mío, diciendo que había respaldo para nuestras reservas y nadie le restaba la deuda de corto plazo. No, bueno, está bien, Entonces, pero si vos quisieras vender los yuanes chinos, tenés que hacer toda una operatoria así es tan difícil, compleja. ¿verdad? El 30% de las reservas mundiales están en yuanes chinos. Sí, pero El 30% Argentina de tendría las- que hacer toda una operatoria donde activa el préstamo con China. Vos decís que se pueden vender. Por supuesto, Bueno, facilísimo. te lo tomo. Tenemos estas reservas. Pero Maxi, Sí. tenemos 6.000 o 7.000 millones de déficit comercial con China. Usá los yuanes chinos y te ahorrás los dólares para pagar ese déficit. Sí, y el problema es que tus exportaciones de soja a China te la van a pagar con pesos, porque ellos van a activar los pesos que tienen en su banca y ahí te quedas lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. No hay tal debilidad de las reservas, o sea, obviamente están bajas, pero si se crean condiciones para que los que han retenido la cosecha empiecen a venderla, para generar endeudamiento rápidamente, eso, si vos estás dispuesto a reinsertar a la Argentina en el mundo, ese clima cambia muy rápidamente, ya te lo demostró en los mercados estas semanas. Entonces vos vas a obtener fuente de financiamiento. No hay que pensar simplistamente de que Mauricio Macri va a llegar a hacer desastres, generar caída de salario real y toda esta clase a de lo que cosas, voy, porque esa ponele que cosa no va a pasar. Te acepto, No está en su perfil. No tenemos esta parte que no Es falso decir que Bueno. Mauricio representa a los 90. Está bien. Es mentira. A mí me consta, discúlpame que te lo diga y te interrumpa. Yo me fui del gobierno porque estaba en contra de la convertibilidad en el año 91. O sea, milité en contra de la convertibilidad porque de los años de Martínez Dios milito a favor de un tipo de cambio flotante. Sí. ¿No es cierto? Entonces esto fue mi contribución al gobierno en el 89-90, fue el Sí. tipo de cambio flotante. El único y el primer empresario que salió a apoyarme diciendo que la convertibilidad iba a llevar al desastre en la industria se llama Franco Macri. Bueno, está bien, no importa. Franco Macri. Bueno, no, digo porque hay gente que se confunde sobre Está estos bien, temas. está bien. Después, de todas maneras, hubo un apoyo cerrado de Franco Macri a Menem. También fue un apoyo cerrado a Néstor Kirchner. Pero dejemos a Franco Macri de lado. Te tomo los 26.000 millones de dólares de Sí. reservas. Vale. Aún contando los yuanes chinos, todo lo que quieran. Perfecto. Hoy hay circulando en la economía 560.000 millones de pesos. Sí. Estas reservas, 26.000 millones, eran la misma que teníamos en el año 2006, cuando había 70.000 millones de pesos circulando en la economía. Sí. Esto significa que los 560.000 millones de pesos circulando versus 26.000 de reserva te da un tipo de cambio de cobertura de 20, 21 pesos. Esa cuenta no sirve para nada. No sirve para nada. Te explico por qué. Vos sabés por qué hay cepo hoy. Sí, sí. Por esto, porque hay una Bueno, enormidad el de cepo- pesos dando no, vuelta el cepo y muy poquita reserva. Es producto de la impericia. Lo que te estoy diciendo, esa cuenta no sirve para nada. Porque si mañana una persona prudente y sensata asume el control de la economía y restablece las relaciones con el resto del mundo, le van a ofrecer plata al 7%. Entonces yo te digo... Va a haber mucha más reserva, decís. Te repito, hacer de vuelta la cuenta si es que en los primeros 20 días el Banco Nación o el Tesoro consiguen 25.000 millones de dólares al 7% porque se ve venir que la Argentina se reinserta en los mercados internacionales. ¿Cómo te da esa cuenta? Decime cómo te la da, porque si vos escribiste 20, baja. te da 10. Bueno, baja. Entonces, ¿y qué quiere decir esa cuenta? Bueno, la entonces? pregunta es la siguiente. Esa cuenta está hecha para generar pánico. Bueno,
De los No. que venden, sí, está hecha Mirá. para generar pánico. No te digo, en tu caso, medio mercado financiero hace esa cuenta. No, pero porque la están cuenta... todos apostando a que el dólar suba. Esa cuenta no sirve para nada. No es así. La cuenta esta, yo por ejemplo la hago, si bien no hay convertibilidad y no tenés que tener respaldo, porque tenés o confianza o dólares en las reservas del Banco Central. Como no tenés dólares en reservas del Banco Central, tenés un problema. Esta cuenta, hasta el 2011, y Kirchner se fijó siempre en esta cuenta, tenía los dólares para respaldar el tipo de cambio oficial y le sobraban los dólares en las reservas. Sí. Desde el 2011 que hay cepo, esta cuenta siempre mostró el tipo de cambio paralelo. Siempre siguió cuando el paralelo estuvo en 10. Sí, siempre estuvo. Hoy está por debajo del paralelo, lo cual es una buena señal. Es decir, el paralelo está en 15 pesos, 16 pesos. Arriba, está 20, por eso. Hoy el paralelo está por debajo. Sí, claro. Lo cual es una señal porque de la gente es más inteligente que los que hacen esa cuenta. Bueno, por saben eso. de que podría bajar. Bueno, está bien. Ahora, vos levantás el cepo antes de conseguir los 25.000 millones de dólares que vos contás para respaldar. El momento, mira, yo te hago ¿No tenés una devaluación inmediata? No sabemos lo que va a pasar. Mira, ¿quién va a ser presidente del Banco Central el 11 de diciembre? A lo mejor es Vanoli. Hoy ha dicho, o ayer, de que se quede hasta el 2018. Entonces, no hagamos supuestos sobre el 11 de diciembre, Maxi. Yo creo que las cosas se van a hacer... Macri lo echa a Vanoli, ¿eh? No puede quedarse Vanoli. Bueno, no es tan sencillo, tiene que echar el Senado, no es tan sencillo. Acordate el drama que tuvieron. No, se puede echar por decreto como lo echó Cristina a Redrado. Pero de todas maneras, Vanoli claramente va a dar un paso al costado. Bueno, por eso, pero hay muchas incertidumbres todavía y estamos hablando de un hombre que ha demostrado, y lo está demostrando mucho más en este último tramo final, vos lo dijiste, prudencia, tolerancia. Explícame cómo vos levantás el cepo generando confianza. Al otro día, sin tener los dólares en el Banco Central y el tipo de cambio oficial no se te dispara. Generando confianza. Si hay confianza, yo no le prestaría tanta atención a este gráfico que vos estás mostrando, sino mostraría que los argentinos mantienen 250.000 millones de dólares. Fuera del sistema. Fuera del sistema. Sí. 50.000 en caja de seguridad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si el 10% de eso quiere pasar a peso? Fíjate lo que pasó con el tipo de cambio paralelo en las últimas 2 semanas. De 16 llegó a estar muy cerca de 14, ahora rebotó un poquito. O sea, quiere decir que ese es el dato importante. El dato importante es si la gente cree que Macri viene a generar un espacio donde lo importante es ponerse a invertir y ponerse a producir y deja de lado la obsesión por el consumo. Yo estoy muy a favor de impulsar el consumo, pero impulsar el consumo sin impulsar la inversión y la producción es un suicidio, te lleva a la inflación, que es lo que estamos viendo. Entonces, Javier, yo creo que la clave no pasa por el manejo cambiario, la clave pasa por si sos capaz de generar confianza y de recrear las leyes para que vuelva a ser rentable producir en la Argentina. Lo que pasa es que el dólar, es cierto que ha sido la única ancla de esta economía. No nos obsesionemos con el dólar. Sí. El tema lo supera plenamente al dólar. Te insisto, yo me he hecho cargo de Banco Central con 80 millones y lo importante era saber si al día siguiente ibas a comprar más de lo que te iban a vender. Y esto era el tema. Entonces, si vos creas las condiciones para que una parte de esos 250.000 quieran volver, una parte chiquita, para que el mundo te quiera prestar, para que las empresas que no han invertido en 4 o 5 años nada, por eso están los teléfonos que no funcionan, las autopistas rotas y todo esto, la electricidad y el gas. Si esas empresas van a querer empezar a invertir. Esta es la pregunta que te lo pongo en otros términos. Yo vengo diciendo que a Macri probablemente no le falten dólares. Es decir, si Macri levanta el cepo, muy probablemente, y genera confianza y demás, dólares no le van a faltar justamente por esto que vos decís, porque los argentinos tienen muchos dólares que empezarían a vender, y de hecho cuando empiecen a ver que el dólar baja de 16, de 15 y demás, van a vender los dólares que hay en el colchón y más, no les faltaría dólares. El problema es que si vos tenés un tipo de cambio oficial 40% más alto, y no hiciste antes otras cosas que todos los macroeconomistas sabemos, y hay 560.000, el año que viene va a haber 700.000 millones de pesos dando vuelta por la economía. ¿Boca ganó o no ganó? El traspaso ¿La ciudad a precios, no está mejor? El traspaso a precios de esa suba del tipo de cambio oficial, pero es tal obvio, vez sea... Es obvio. Bueno, es obvio que va a haber sensatez y prudencia en estas decisiones. ¿Vos no ves que haya una salida rápida? No sé, será la salida más prudente posible. Y vos planteaste el tema del atraso cambiario. ¿Por qué tenemos atraso cambiario? Que alguno podrá decir que está 30, otro 40, para alcanzar al Real de Brasil a lo mejor es 50. Sí. Yo te reconozco, es así, cada cual tiene su formulita, yo tengo la mía y me da ese número. Ahora, ¿por qué tenemos Por eso hoy están complicadas las economías regionales. Por eso. Por eso la industria nacional tiene problemas para producir. Bueno, pues vamos a ese tema. Sí.
¿Por qué tenemos atraso cambiario? ¿Por haber devaluado poco o por haber tenido mucha inflación? Por la inflación, sin duda. Entonces, ¿cuál es la solución del atraso cambiario? No, claramente bajar la inflación. Exacto. Entonces, el que crea que se puede solucionar el atraso cambiario devaluando cuando tenés una inflación del 25% está equivocado. Bueno, y por eso te pregunto. Entonces, lo que hay que hacer es bajar la recuperación del atraso cambiario, va a ser posible cuando controlemos la inflación, o por lo menos las expectativas de inflación. Pero por eso te pregunto, esta idea que viene insistiendo Macri, que lo dijo Pratgay, miren, yo voy a levantar el cepo, el dólar oficial va a subir, el dólar paralelo va a bajar. Si eso no es un riesgo en términos de más inflación, es decir, si tenemos, como le pasó a Kicillof en el 2014, 40% de inflación el año que viene, eso significa de nuevo una discusión salarial grande. De nuevo, tal vez el problema que tuvo, el ajuste que tuvo Kicillof el año pasado. ¿A vos te parece que Macri se parece a Kicillof? No, me parece que sería el gran riesgo que tendría Macri. Volver a cometer el mismo error que Kicillof. Apostá que no lo va a hacer. ¿Vos crees que no? Yo creo que no. O sea, yo creo que va a manejar prudentemente, sabe lo que tiene que hacer. El tema de levantar el cepo tiene muchas variantes. Yo, y creo que lo he dicho en tu programa más de una vez, yo le hubiera salido del cepo hace rato, aunque sea liberando el mercado financiero. Para mí que sigan vendiéndole 600 o 700 millones al dólar ahorro, otros 700 al dólar tarjeta o al dólar Miami, que suma 2.000 millones, es cuanto menos una estupidez desde el punto de vista económico, que obedece a un objetivo político. El objetivo político, o sea... Era llegar a las elecciones. Por supuesto, entonces el objetivo político es crear una sensación de euforia, de fiesta. Cristina se felicita de que está lleno de argentinos viajando por el mundo, cuando para mí es un síntoma que debería preocuparlo, porque exactamente lo mismo pasaba en la época de Martínez. Cristina con sus últimas declaraciones, también lo mismo hizo en el 2013, ha demostrado que no entiende nada. No entiende nada de nada. Y que no le preocupa, a diferencia de Kirchner, que consultaba a todos los economistas. Yo creo que es perversa, yo creo que sí que entiende, pero va a querer decir dentro de 6 meses conmigo estábamos mejor, apuesta a eso. Y ha llevado a este país al borde del colapso económico para darse el gusto de entregarle un país con bombas, o no quiero usar la palabra bomba, pero sí con enormes desequilibrios al que le toque, ya se llame Scioli. ¿Vos subestimás el tema? Yo subestimo porque creo que lo fundamental es la confianza. Yo creo que lo que plantean los economistas de Scioli también tiene un riesgo. Los economistas de Scioli dicen vamos a hacer gradualismo. Yo no sé quiénes son los economistas de Scioli. Bueno, Bain, Blecher... ¿Batakis? No, Bain y Blecher, fundamentalmente, son los economistas. Pero últimamente están muy escondidos, no lo dejan hablar. Pero dicen, vamos a hacer gradualismo. El problema que tienen los economistas de Scioli es que necesitan urgente dólares. Mira, es decir, ir a negociar, abrazarse con los buitres, conseguir financiamiento externo para poder hacer gradualismo. Yo creo que sí hay. ¿Vos crees que hay espacio para...? Dos países distintos en algún aspecto. Scioli viene de una tradición que hasta ahora no se ha diferenciado, donde consideran, como lo dijo hace pocos días Kicillof, que los precios aumentan porque hay supermercados malos, ignorando que la mayoría de los supermercados pertenecen a cadenas internacionales, chilena, francesa, lo que sea, y que justamente suben los precios en Argentina, pero no lo suben ni en Chile ni en Brasil. Pero olvídate de Kicillof. Bueno, no, pero... Kicillof... Pero, a ver, no, porque si hay no, confusión sobre lo que es. Hay confusión sobre lo que es. Yo te decía, planteemos una discusión en serio. Mientras que no hay confusión con respecto... A ver, Bain, Blecher y los otros economistas de Scioli se agarran la cabeza con Kicillof. Las críticas que emiten a Kicillof son furibundas. Entonces, no pongamos en juego a Kicillof. Discutamos la alternativa que tiene Scioli y la alternativa que tiene Macri. ¿Vos crees que Macri puede hacer una alternativa de shock, salir rápido del cepo, y que eso no va a significar el riesgo de tener el año que viene más inflación, más discusión salarial, más conflicto? Yo creo que no va a correr los riesgos de tener más inflación y va a tomar las medidas que prudentemente pueda tomar para ir corrigiendo los problemas de la escasez de dólares sin incurrir en estas cosas que son muy obvias y todos los economistas conocemos. Podemos discutir qué tanta cantidad de precios ya han pasado al blue o qué tanta no. Yo tengo una opinión de que hay muchos que sí, muchos precios que no. O sea, los precios de los alimentos y todo eso claramente no están al precio del blue y por lo tanto va a haber que ser muy prudente. ¿Por qué? Porque Macri también dice una cosa más repetida que todo esto del cepo, y es que su objetivo es combatir la pobreza. Entonces nadie que esté repitiendo en todas las presentaciones que va a combatir la pobreza puede aplicar una política que vaya a bajar el salario real. Entonces yo lo que creo es que hay que también mirar todas estas definiciones y no solamente agarrarse de un par de comentarios cambiarios, porque hay una definición muchísimo más amplia, que además no solamente obedece a un objetivo muy razonable y meritorio, sino que obedece
a la inteligencia política con la cual Macri se ha manejado en estos 20 años que le dedica a la política. Nunca ha cometido estas cosas de ingenuidad política tan elemental que sería tirarse en contra en los primeros 3 meses a una cantidad de sectores sociales cuando realmente tiene que consolidar una gestión de gobierno. ¿O vos lo ves a Macri cometiendo esa clase de errores? Bueno, yo creo que sería un error, que es un riesgo grande que no corre. Ojo, yo creo que también Scioli tiene ese riesgo. Scioli dice, voy por el camino del gradualismo. Si no conseguí dólares, terminás en la devaluación de Kicillof del año pasado. Yo lo escribí hace muchos meses y lo vengo repitiendo. El desafío de la Argentina de hoy, a diferencia del 2001 y del 89, es la recuperación de los equilibrios macroeconómicos sin bajar el salario real. Este es el desafío. Este es el desafío y yo creo que es posible. ¿Cómo? Generando un shock de confianza, porque hay tal necesidad de inversiones y hay tal posibilidad de tenerlas, que hay un camino virtuoso para recuperar la Argentina, que no tiene por qué caer en una caída de salario real. Y con una diferencia enorme respecto al 2001, por supuesto, que los economistas siempre debatimos, es que podés tener un dólar a 10, podés tener un dólar a 11, a 12, a 13, a 14, lo que sea, no se mueve un banco, porque está todo especificado. No entras en default, porque la deuda en dólares con los acreedores privados es chica. O sea, es decir, eso te da margen de maniobra. Muchísimo margen de maniobra. Javier González Fraga, gracias por haber venido esta noche. Bueno, ahí está un poco la Pero me muero de ganas antes que se vaya Javier. Sí. Es exactamente al revés. Lo primero que hizo Macri cuando asumió como jefe de gobierno fue subir los impuestos, subir el ABL, subir ingresos brutos, subir el boleto del subte, fue tomar deuda, gastarla en gasto, utilizarla para gasto corriente, sino para inversión en infraestructura y gobernar con déficit. Fue exactamente lo contrario. Voy a decir una sola cosita respecto a esto, ¿no? Pues yo vivo en la provincia de Buenos Aires y me quejo de eso. Salvo los últimos 2 años donde Scioli aflojó un poquito en la provincia de Buenos Aires, la carga impositiva de la provincia de Buenos Aires es mayor que la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires debe equilibrar la carga impositiva, es decir, debe cobrar más en relación a lo que cobran en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Scioli en el 2012 se quedó sin financiamiento, se lo cortó Cristina y tuvo que hacer. La verdad que hizo un ajuste fiscal brutal, pero también, bueno, era necesario para poder mínimamente sacar adelante la provincia. Mucho más progresivo de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Por favor, la parte social, tenemos la parte social. Estos chicos que hablan de educación, salud, la gente de la capital se va a atender en la provincia o la gente de la provincia se viene a atender a capital. Es muy simple, son estúpidos los bonaerenses que cruzan la General Paz, los bonaerenses, los provincianos de todos los distritos donde gobernaron estos muchachos se vienen a atender a la capital federal. Estuvieron 4 años. Acordate, Maxi, las cosas que decían cuando Macri agarró el gobierno de la capital federal. Decían que iban a poner murallas en la General Paz, que no iban a atender más a los provincianos en la capital federal, que iban a echar a todos los chicos. Nada de eso pasó. Lo único que hacen los que crearon este desastre, este país postrado económicamente y postrado socialmente, ahora se quieren proponer como los que van a solucionar el problema que ellos crearon. La misma idea que fue los que pusieron a Caballo a solucionar la economía. Eso lo aprendimos en los 90. Igualmente hay una discusión dentro de los economistas de Macri, me parece, que es un poco lo que decía Javier González Fraga. Bueno, Macri hoy tiene sensibilidad política en términos de saber lo que le conviene o no políticamente, como para no hacer un ajuste cambiario que se traslade a la inflación y que lo deje al gobierno hackeado desde el punto de vista político en los primeros meses. Pero hay algunos economistas de Macri que plantean, no, bueno, sí, vamos a liberar, vamos a hacer más rápido las cosas. No, Maxi, como bien decía Javier, va a ganar la sensatez siempre. Pobreza cero es una definición política, pero también es una definición económica y social. Pobreza cero es el gran marco económico de Mauricio Macri de Cambiemos. Y quiero volver al tema de los 2 modelos. Digamos, ¿quién es el candidato que puede unir los argentinos? El candidato que pudo unir el partido más antiguo de la democracia argentina, el radicalismo, con el partido más nuevo, Mauricio Macri, para crear un frente nuevo que hoy es gran contendiente para las elecciones, o el candidato que es parte del partido que hace de la Casa Rosada y las cadenas nacionales una fiesta a la militancia. Están muy claras las opciones. A ver, Santoro. Depende con quién hables, Maxi. Porque en las preguntas que vos le hacías recién a Javier, yo me sentía muy identificado. Porque, a ver, nosotros no inventamos que el tipo de cambio de referencia que utilizan los comerciantes y los industriales es el tipo de cambio del dólar blue.
Lo dijo Pratgay. Nosotros no inventamos que iban a sacar los subsidios de la mañana a la noche. Lo dijo Gabriela Michetti. Lo dijo Gabriela Michetti. Nosotros no inventamos que el costo salarial iba a tener que bajar en dólares para ganar competitividad. Lo dijo Carlos Melconian y por eso lo borraron. Entonces, nosotros no inventamos que lo que se necesitaba en la Argentina era políticas de shock para reacomodar, digamos, el desequilibrio macroeconómico, que entre otras cosas, déjame terminar. Que gran parte de la campaña de ustedes sea poner palabras en nuestra boca, porque no pueden mostrar. Acá se habla del cepo y del bueno, es verdad, no es así. Aparte, te tenemos que cuidar, como decíamos. Gracias por mandarnos al Frente Renovador, Santoro. Acá no se pone en contexto internacional cuál es la situación, porque en la Argentina está en un continente, está en una región donde, por ejemplo, se modificaron los términos de intercambio. La soja valía... por favor. De todas maneras, tenemos dos cosas a favor. Todavía la soja sigue estando en niveles elevados y todavía a la mitad de lo que estaba hace 4 años atrás. La demanda, el comercio mundial está desacelerándose abruptamente. Brasil está en recesión. Eso ya era una fiesta. Ya sé, bueno. La soja a las 600, 500 dólares, una fiesta absoluta. Está bien, pero es muy loco decir, Macri es un tipo sensato, entonces como es sensato y buena persona, no le va a provocar daño a los argentinos, y Kicillof es un energúmeno, ¿qué es lo que están diciendo? A ver, lo que yo planteo es el riesgo que tienen Scioli o Macri el año que viene es clavarse un ajuste como Kicillof el año pasado. Sí. Es decir, que la inflación vaya al 38-40 que terminó durando poco y complicado. ¿En Argentina hay cultura de fuga de capitales o no? A ver, a mí yo le tengo mucho miedo a un shock y a un ajuste brutal. Sí. Mi impresión es que los asalariados formales la pueden llevar de alguna manera, no los informales, que son el 34%, no los 8 millones de personas que reciben subsidio a través de planes sociales. A mí me parece que si alguien se tienta en hacer un ajuste a lo loco va a generar un conflicto social, porque está todo agarrado con alfileres. Nadie debería tentarse con eso, ¿no? Coincido. Pero a ver, ¿quiénes son los que están proponiendo? Maxi, vos está proponiendo. Este es el gobierno que más ajustó en los últimos años en la economía argentina. Pratgay no dijo lo que te acabamos de decir que dijo. Gabriela Michetti, que va a ser vicepresidenta, si ustedes ganan, no dijo lo... Pero yo te aseguro que en un año y medio vos vas a mirar al gobierno de Mauricio Macri, si ganamos, ojalá que sea así, y decir qué buen gobierno que hizo. Ojalá, porque soy argentino y quiero que le vaya bien a Argentina. Vas a ser parte de Cambiemos. Diego, déjame una pregunta para los dos modelos de país. Arroyo, ¿no? Sobre el votante de masa, justamente, cuál es ese perfil y si efectivamente puede haber un razonamiento como el que hacía recién Arroyo, de una preocupación por lo que pueda decidir Macri, que esa es la esperanza de Scioli, que entre los votantes de masa algunos piensen de esa manera y terminen votando al oficialismo. La dejamos picando, tanda cortita y ya volvemos, no te vayas. Los cambios, compañeras y compañeros, compatriotas, tienen que ser cambios para adelante y no para atrás. Lo que ya ha sucedido el día de hoy cambia la política de este país. La Boca, San Telmo y Barracas, la zona de tradición turística y artística, ya cuenta con un nuevo centro comercial a cielo abierto. Adrián Mercado presenta Paseo de las Artes Pedro de Mendoza. Espectáculos, gastronomía y entretenimientos frente a la Usina del Arte. Comercializa en exclusivo Adrián Mercado. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hacé valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia.
Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone elabora baremes, mármoles y granitos. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Dansque, para proteger tus maderas al exterior. Sin lijar, fácil de mantener, seca rápido y dura más. Dansque de Petrilac. ¿Me ayudás a bajar una aplicación, querido? ¿Ahora? Sí, ahora. Si te van a interrumpir, que sea con una tablet Samsung en 12 cuotas sin interés de 224 pesos con 91. Garbarino, pensamos en vos. El todo es más que la suma de las partes. Estiva 1. Malbec Syrah, de Bodegas Esmeralda. Digestión lenta. ¿Le puedo dar un consejo? Si es por excesos en comidas y bebidas, Palatrovil lo resuelve. Una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Digestión lenta, Palatrovil lo resuelve. Hace 2 años nos animamos a la Intacta y la diferencia fue mucha. No porque lo diga yo, es que el Rinde habla por sí mismo. Descubrí el rinde incremental de tu zona y desafía vos también los límites en soja. A ver, seguimos en Plan M. Diego Genú había dejado picando la pregunta de si el votante de Macri, ¿dónde estaba más cercano? ¿No? Scioli, bueno, ha hecho lo que hemos mostrado nosotros. El votante de Massa. El votante de Massa, ¿dónde está más cercano? Si a Scioli o a Macri. Yo tengo la impresión que nosotros tenemos 3 tipos de votantes. Uno son peronistas desconformes con el gobierno. Claramente creo que ese voto se va a dividir, porque lo están viendo a Scioli más cercano al gobierno. Son en general que miren a una matriz peronista y no les gusta lo que ha hecho el gobierno. Segundo, los votantes sectoriales para mí son la mayoría, tipos que escucharon algo de educación, algo de salud, algo de seguridad que les pareció bueno y que se van a sentar el domingo a ver qué dicen los candidatos. Y tercero, el que le gusta Massa, el que lo enganchó Massa como candidato, con fuerza. Para mí predomina la idea de cambio por sobre la de continuidad de los votantes, pero me parece que se juega mucho el partido el domingo. Me imagino, nuestro votante es un tipo que quiere escuchar algo sobre su vida cotidiana. No le alcanza solo con vamos a andar mejor o vamos a andar peor, sino una maestra que dice, ¿qué van a hacer? Si escucho algo que dicen sobre el tema de escuela secundaria, voy a anotar un poroto para ese candidato. Scioli lanzó ayer el spot de voy a desenmascarar a Macri, ¿no? Sigue con esta idea de Macri es la devastación para la Argentina. Podemos verlo acá, a ver, ponerle un poquito de audio también. Ella es Rosa, jubilada. No lo había visto. Deseaba votar a Macri hasta que supo que él se opuso a la estatización de las AFJP. Él es Leonardo, ingeniero, y descubrió que Macri quiere privatizar aerolíneas. Él es Ricardo, estudiante. Le gustaron las promesas, pero cuando supo que Macri piensa que ya existen demasiadas universidades, quedó decepcionado. Catalina desea ser mamá luego de mucho tiempo intentando, y no le gustó saber que Macri se opuso a los programas de fertilización asistida. Bueno, ahí está, la campaña es cosa distinta a lo que dice. Y la campaña de Macri yendo casi como pastor evangélico a unir a todos. Los votantes de Scioli, los de Nicolás, habla de los Nicolás del Caño, los de izquierda, los de Sergio, los de Massa. A ver lo que dice Macri en su spot, en su último spot. Si el 25 lo daste a Scioli, quiero decirte algo importante. Si llego a ser presidente vas a ser parte del cambio, vas a estar incluido. Y no voy a parar de trabajar hasta que vos, tus hijos y tu familia estén mejor. Y no lo hago para que me votes ahora. Sé que no lo vas a hacer y lo respeto.
Lo hago porque siento que un presidente debe trabajar para todos, no solo para los que lo votaron. No me puedo imaginar un país donde no estemos unidos. Bueno, ahí está Quiero Macri, que ¿no? tengas esa tranquilidad. Claramente apelando a el votante que está harto con el kirchnerismo. Digamos, que está harto de las divisiones, del enojo, como dice el propio Scioli, ¿no? Esa es un poco la estrategia. Sí, en el caso de Macri el mensaje es de alguien que ya prácticamente ganó, ¿no? En el caso de Scioli es de alguien que necesita desenmascarar todavía a Macri, apuntando a eso, ¿no? Que fue parte de la campaña del oficialismo, en realidad, siempre contra Macri. Decir todo lo que Macri puede hacer de malo para los votantes, para la sociedad en general. Apuesta a eso Scioli en el último momento. Yo creo que la campaña de Scioli, no sé si comunicacionalmente sirve, la verdad te lo digo, no lo sé, pero creo que intenta politizar el debate. Y creo que la campaña de Macri intenta bajarle la intensidad política a la discusión y plantea como si esto fuera una cuestión de buenas intenciones. Y acá Maxi, vos lo sabés mejor que nadie, cuando discutimos de economía, cuando discutimos de política, cuando discutimos de políticas públicas, discutimos de poder, ¿no? Entonces yo sé que es áspero decirle a la sociedad que muchas veces optar por una opción u otra opción implica definir una alianza de poder, un tipo de relación de poder, pero es lo que está en juego en la Argentina. En la Argentina no está en juego las buenas intenciones. Yo estoy seguro que todos tenemos buenas intenciones. El tema es cuáles son los intereses materiales que cada espacio político representa. Ellos, por ejemplo, para como propuesta como ministro de Energía lo pusieron al presidente de la Shell, al señor Aranguren. Para nosotros eso no va. El servicio, digamos, tiene que la función pública tiene que estar al servicio de los intereses de la mayoría, no de las corporaciones. No, a mí me parece que todo esto es faltar el respeto a la gente, ¿no? Yo me acuerdo cuando Macri asumió en Capital Federal que decían que iba a ir con las topadoras a tirar abajo las villas. Estos chicos decían cuando apoyaban Ibarra, ¿no? Recordemos, tengamos un poquitito de memoria también. Me parece que hacer una campaña anticorporativa con Scioli, que es el menemismo, es el ridículo. Llamar a votar desde la izquierda, que es lo que está intentando hacer Santoro, primero llamaron a Aníbal Fernández, a votar a Aníbal Fernández y a Scioli desde la izquierda para que no gane la derecha. Estos chicos llegan a una... Ahora, Fernando, déjame tomar el tema de la careta. Voy a decir una cosa, vos hablas de estos chicos y parece en ese aspecto el discurso antikirchnerista duro, sobre el cual yo hablo de Santoro. Macri se ha elevado sobre eso. Claramente Macri sabe que hay un 20% de población antikirchnerista que lo vota a full. Hay un 20% antikirchnerista que lo vota a full. Hay un 20% kirchnerista que lo vota a Scioli, a Cristina a full. Y que la sociedad en el medio... Mirá, Macri está hablándole a los votantes de Scioli diciéndole yo me comprometo con ustedes. Te puedo contestar, eso es muy sencillo, ya que hablamos de sacarse la careta. ¿Macri no deja atrás también el antikirchnerismo? A mí me parece muy simple una cosa. Acá el que se sacó la careta es Scioli, que la iba de buen muchacho, con fe, con entusiasmo, y está haciendo campaña sucia y poniendo en la boca de los demás lo que no dijeron. Segundo, vamos a sacar las caretas. Es muy sencillo de ver esto, porque el problema es qué es lo que van a hacer una vez que lleguen al poder, ¿no? Miremos lo que hacemos del poder. La Argentina, ¿qué hicieron los Kirchner cuando llegaron al poder? Lo mismo que habían hecho en Santa Cruz. Scioli, si llega al poder, va a ser lo mismo, el mismo desastre que hizo en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que la de Mauricio Macri, con sus defectos, es claramente la mejor gestión provincial de la Argentina de los últimos 8 años. Es muy sencillo. No, a mí, yo no tengo claro que la campaña de Scioli funcione así. Lo que tengo claro es que por primera vez tiene una estrategia de campaña. En las PASO y en octubre no tuvo campaña, eran palabras sueltas. Acá tiene una estrategia. No tengo claro que funcione, pero por primera vez hay una campaña. Iván. Mira, la verdad que la campaña de Scioli, especialmente de Spot, está basada en mentiras. Y eso le hace mal a la democracia. Pero más allá de eso, para contar una cosita que me pasó hace poco y creo que muestra un poco el escenario. Una columna sobre las universidades del conurbano que escribí, resultado de muchas conversaciones con Mauricio Macri, Esteban Bullrich, una columna muy a favor. A raíz de la columna me llaman y me escriben mail varios rectores de las universidades. Hablamos una relación, les digo, me gustaría ir a conocer, hablar con alumnos, docentes, con vos. Y en todos los casos me dicen, imposible, yo no me puedo dejar ver con nadie que Cambiemos hasta después de las elecciones. Eso demuestra que dentro del oficialismo hay miedo también de realmente entablar un diálogo democrático. Y eso hace mucho mal. Me quedé sin tiempo. ¿Querés decir en 10 segundos? Sí, yo creo que... Yo sé que los huevos Kinder van a tener sorpresas si Macri es presidente. Lo que también sé, y no mentimos, es que, porque ya lo dijeron, es que se van a sentar con Griesa a pagarle lo que los fondos buitres querían. Acá, una cosa sola. Los discursos públicos circulan a mucha velocidad, entonces parece que uno inventa las cosas, pero lo que uno hace subraya las contradicciones que ellos mismos expresan. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Ya está llegando Mario O'Donnell al aire de Canal 26. Tandy, nos despedimos.
estudio reveló que los argentinos lideran el ranking de los que más afanan cosas de los hoteles. Qué barbaridad. Tenemos que hacer algo para por lo menos bajar al segundo puesto. Por eso en Atrápalo crearon el kit Esta vez me lo regalaron, que trae todo lo que te llevarías de un hotel. Una bata, pantuflitas, un baño de espuma. Compra tus vacaciones en atrápalo.com.ar y te llevas el kit Esta vez me lo regalaron. Atrápalo.com.ar. Tu destino es pasarla bien. El Malbec preferido en el mundo. 10 años número 1 exportando Malbec argentino. Bodega Álamos. El Malbec preferido en el mundo. Comió apurado, le cayó mal. Pregúntele a su farmacéutico. Por su fórmula, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Llega otro histórico debate de cara a la segunda vuelta electoral. Mauricio Macri, Daniel Scioli. Domingo 15 de noviembre, 21 horas. Argentina Debate. Segunda vuelta electoral. No. Hay cada loco en la calle. Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. Hace 2 años nos animamos a la Intacta y la diferencia fue mucha. No porque lo diga yo, es que el Rinde habla por sí mismo. Descubrí el rinde incremental de tu zona y desafía vos también los límites en soja. Con Telecentro tenés la solución para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por solo 599 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses gratis del pack HD para tu casa. Y en el primer mes tenés 200 pesos de descuento para el triple pack que quieras. Llama ahora al 3969-2222 o ingresá a telecentro.com.ar. Telecentro. Desde este sábado vas a decir más que nunca, me gusta la tarde. Pilar Smith, Santiago Sellen y los mejores invitados y shows musicales. Todo sobre espectáculos, moda, tecnología y mucho más. Desde este sábado, me gusta la tarde. Con Pilar Smith y Santiago Sellen. No te lo pierdas. A partir de las 18 en vivo por Canal 26. Nos estamos despidiendo, quédense con María O'Donnell y sus 50 minutos. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana, noche de viernes, noche de picada con periodistas en Plan M. Chao, pásenla bien.